Ahora les aviso. Ya. Listo, ya estamos en vivo. Buenas noches con todos y todas. Un gusto estar nuevamente conectados. Un saludo desde la Comisión Nacional de Programa de Nuevo Perú. Tenemos este evento programado para hoy que vamos a desarrollar sobre los regímenes especiales, los regímenes laborales, ¿no? Las últimas semanas hemos tenido una serie de protestas en el marco de la crisis política que estamos viviendo. Tuvimos las protestas de los trabajadores de la agroexportación, que son contratados bajo un régimen laboral especial. Tuvimos la protesta también de los trabajadores del régimen CAS, que es otro régimen especial, y así una serie de regímenes laborales que este marco constitucional ha permitido, precarizando sobre todo a los trabajadores, ¿no? Recortando derechos, en fin, creando una situación de inestabilidad y vulnerando derechos laborales que a la luz de este nuevo momento constituyente que se ha abierto con estas últimas protestas, manifestaciones, y también a la luz de este escenario electoral que ya se abre, donde los distintos candidatos empiezan a hacer ofrecimientos, queremos abordar este problema, esta situación desde una perspectiva jurídica y legal, y además desde los derechos de las y los trabajadores, con dos expositores que tienen una amplia trayectoria al lado justamente de los trabajadores, ¿no? Estoy con Javier Mujica, abogado especialista en Derecho Laboral, y Grace Vaquerizo, también abogada sanmarquina y ahora candidata al Congreso por Juntos por el Perú. Entonces yo voy a darle paso primero a Javier para que nos haga una exposición justamente sobre este tema, sobre los regímenes especiales y los derechos de los trabajadores. Adelante, Javier. Bueno, muy buenas noches a todas, a todos. Gracias por la invitación para poder compartir algunas ideas sobre esta grave problemática que es la de los regímenes especiales, que es como se les conoce, que son básicamente regímenes de precarización de los empleos en el país. Esta situación no viene solo desde la Constitución de 1993, viene desde antes. Eso tiene que ver con la implementación de los programas de ajuste estructural que se llevaron a cabo en el Perú desde la segunda mitad de los años 70, en el contexto de la crisis global de la deuda externa, momento que el gran capital aprovechó para imponer a todos nuestros países una liberalización de los mercados que nos integrara de una manera subordinada y dependiente a la nueva economía global. Como su nombre lo indica y la expresión lo sugiere, hablamos de una globalización de la economía de mercado con una hegemonía de poderes transnacionales, de características oligopólicas o monopólicas, que ordenan y pautean todos los intercambios mundiales de comercio y de inversión. Y para lograr este objetivo se necesitaba que cada uno de los países implementara un conjunto de lo que ellos llamaron reformas estructurales que consolidara esta perspectiva y que nos integrara de esta manera en la economía mundo. Esto comenzó, decía, a la segunda mitad de los años 70 y desde entonces empezaron a implementarse un conjunto de reformas que en el caso específico de Perú supusieron una vuelta atrás de lo que había sido el enfoque del garantismo social, que a partir de la lucha de los trabajadores y de la conquista de diversos instrumentos, tanto de carácter internacional como eran los convenios de la OIT, por un lado, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como las normas internacionales de derechos humanos, por otro, así como a nivel interno, las conquistas que se plasmaron en la Constitución de 1979 habían permitido desarrollar un enfoque de las relaciones laborales protectoras de los derechos de las personas que trabajan, la estabilidad laboral, es decir, la protección contra un despido arbitrario, sin causa justa, que fuera debidamente comprobada y estuviera previamente prevista en la ley, recibió amparo constitucional. En la Constitución estaban todos los beneficios laborales que han estado en disputa en los últimos tiempos, porque lo que está en disputa es la distribución de la renta, y de eso hablamos cuando hablamos de los beneficios laborales. Cuando los empleadores se ven obligados a respetar la jornada máxima
de trabajo y a remunerar extraordinariamente la labor que llevamos por afuera de la jornada ordinaria de trabajo, estamos planteando una redistribución de la riqueza. Cuando la legislación reconoce el derecho a la participación de los trabajadores en las utilidades de sus empresas, también está planteada ahí una disputa por la redistribución de los ingresos a los que han contribuido los trabajadores con su esfuerzo. En general, todas las conquistas sociales y laborales hablan de esta redistribución del poder, que también es una redistribución de la riqueza y de los beneficios en favor de quienes la producen. Este entendimiento de que el trabajo es la fuente de la riqueza y el centro alrededor del cual gira el desarrollo de la sociedad y de las personas. Este enfoque de garantismo social fue duramente puesto en cuestión con las reformas estructurales de los años fines de los 70, 80, y se pusieron en extrema cuestión durante el gobierno de Fujimori y las reformas radicales de mercado que se llevaron a cabo a partir de 1991, cuando se aprobó la Ley de Fomento del Empleo, el Decreto Legislativo 728. En general, todo esto ha permitido edificar un sistema de relaciones laborales en Perú que es extraño para el resto de países de América, porque nosotros somos uno de los poquitos países del mundo, y de América Latina en particular, que no cuenta con un código de trabajo, que no tiene una ley general del trabajo. Ya desde 1978 se empezaron a dictar regímenes especiales, y se fue construyendo un archipiélago de regímenes especiales, cada uno de los cuales recortaba más derechos a los trabajadores. Empezamos en 1978 con la ley 22342, que es la ley de promoción de las exportaciones no tradicionales, que permite contratar temporalmente, de manera indefinida y cuanto uno quiera, a los trabajadores de empresas vinculadas al sector externo de la economía. Gracias a estas normas se destruyeron los sindicatos en muchas ramas de la actividad económica del país. Posteriormente se dictaron también legislaciones durante el gobierno de Alan García, por ejemplo, la ley 24514, y durante el gobierno de Belaúnde y posteriormente, para desmontar la protección de la estabilidad laboral, entendiendo que el abuso de la contratación temporal, lo mismo que la desprotección contra un despido arbitrario, eran las armas que se necesitaban contra la estabilidad laboral para destruir los sindicatos. Y efectivamente eso ocurrió. Los sindicatos peruanos fueron demolidos, y donde antes había más de un 20% de la población económicamente activa organizada en sindicatos, hoy día en el sector privado no llegan al 5% los trabajadores que están incorporados en sindicatos. Y todo esto se traduce en una debilidad de la negociación colectiva. No hay sino muy poca negociación colectiva en el país, y naturalmente, si el Estado no dicta aumentos de salarios, si el salario mínimo se mueve cada demasiado tiempo, a diferencia de los demás países de América, donde se mueve cada año y se mueve por acuerdo tripartito para tratar de proteger la pérdida de poder adquisitivo de esos salarios frente a la inflación o la devaluación o el resto de variables económicas. En el Perú no sucede así. Entonces, no hay aumentos del gobierno, el salario mínimo no se mueve y no hay negociación colectiva. Los salarios se estancan, la mano de obra se abarata y se construye un sistema no solamente ya laboral, sino un sistema económico, mercantil, que está basado en esta idea de que los derechos de los trabajadores representan sobrecostos y que hay que tratar de eliminarlos. Y para eso los regímenes especiales son la fórmula que ellos encontraron para hacerlo. De esto hemos visto en los últimos tiempos, en particular las últimas semanas, con la lucha de los trabajadores de la agroindustria por derogar el régimen laboral agrario. Un régimen que se aprobó en las postrimerías del gobierno del señor Fujimori, cuando estaba prácticamente huyendo a Japón, y su ministro de Agricultura, el señor Klimper, hizo aprobar una ley que lo beneficiaba personalmente en la medida en que él está ligado a la agroindustria a través de Agrocasa, y por supuesto todos sus colegas y amigos están igualmente beneficiados por la ley que él aprobó, la ley 27360, aprobó a fines del año 2000. Esta ley se supone que debió durar 10 años, sin embargo, 10 años después, en 2010, sin ningún tipo de fundamentación económica, se la proyectó por 10 años más, y como no les fue suficiente, yo siempre he dicho que esta élite empresarial tan cavernaria, tan premoderna, no se contenta con menos que con todo, y entonces ellos querían todo, y dijeron, ¿y por qué no 10 años más? Y entonces, con el señor Vizcarra a la cabeza, aprobaron un decreto de urgencia, el 043-2019, para que esto rigiera hasta diciembre del año 2031. Miren ustedes, un régimen que reconoce menos derechos, que yo lo he analizado y comparado con legislación de otros países de América, los países más exitosos, los países que más exportan alimentos en América. Estoy hablando de México, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Chile.
estos dos últimos con México, miembros de la Alianza del Pacífico, junto con Perú, en ninguno de esos países se trata de manera distinta a los trabajadores de la agroindustria. Su legislación está dentro del Código de Trabajo o de la Ley General del Trabajo y se les reconocen los mismos derechos que los demás trabajadores. Y cuando se hace alguna distinción es para darles más protección social, para que el empleador les dé alimentos, les dé transporte, les dé vivienda, les dé seguridad, les dé salud, les dé guardería, les dé casas cunas, les dé vacunas cuando trabajen en condiciones inclementes o riesgosas para su salud. Pero aquí no, es todo lo contrario. Entonces, estos regímenes, ya creo que lo vamos entendiendo, son inaceptables. Y el Perú no se merece vivir con un marco de relaciones laborales que está privado de este enfoque garantista que es esencial en el derecho social y en el constitucionalismo moderno. En el constitucionalismo moderno, en el Estado democrático de derecho, democrático y social de derecho, el Estado no es un actor neutro. El Estado es un actor parcial con los que menos tienen, parcial con las poblaciones más vulnerables, parcial para poner equilibrio ahí donde se necesita equiparar la fuerza entre todos los sectores de la sociedad y poder permitir que todos podamos disfrutar de nuestros derechos humanos como nos corresponde, para vivir, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, libres del temor a la opresión y con condiciones de vida dignas. Entonces, esta es la realidad que se ha materializado a través de este tipo de regímenes, la ley de promoción de las exportaciones no tradicionales, la ley del trabajo del hogar, por ejemplo, cuyas trabajadoras tenían menos gratificaciones, menos vacaciones, menos compensación por tiempo de servicios, menos indemnizaciones por despido que los demás trabajadores, igual que en la agroindustria, los contratos administrativos de servicios, de los que creo que va a hablar ahora Grace Bacarizo, el régimen de las trabajadoras de las conservas, por ejemplo, y los trabajadores de la micro y pequeña empresa, siempre esta idea absurda y extraña en el mundo civilizado de que quitar derechos a los trabajadores es la manera de caminar al desarrollo. Nosotros pensamos que es todo lo contrario y tenemos que remover los obstáculos que nos impidan establecer un régimen laboral apropiado para defender la dignidad humana. Esto habla de la necesidad de una reforma de la Constitución para que se garantice este enfoque, para que se garanticen estos derechos y para que podamos contar en el nivel subconstitucional, en el nivel legal, con un código de trabajo, con una ley general del trabajo que le reconozca derechos a todas y a todos, que es lo que nos merecemos. Esta sería una primera introducción al tema y creo haber usado más o menos el tiempo que me habían otorgado. Muy preciso, los 15 minutos exactamente. Gracias, Javier. Y creo que eso es fundamental. Fundamental lo que has planteado, ¿no? Creo que esta colusión entre legislación laboral y ganancias de los empresarios peruanos y de una élite empresarial que se resiste a garantizar derechos, ¿no? Que penaliza la sindicalización. Bueno, Grace también es dirigente sindical, entonces yo la voy a dejar a ella ahora con la palabra, y son 15 minutos también, Grace. Gracias, Anaí. Bueno, una excelente exposición que Javier nos ha estado explicando, nos ha estado comentando. Yo quería partir por señalar lo siguiente, ¿no? A raíz de la pregunta, ¿no? Regímenes especiales o regímenes precarios. Yo creo que con la introducción que ha hecho Javier queda claramente que los regímenes especiales en nuestro país se ha dado más que con la lógica de regular alguna actividad especial por sus características, se ha hecho fundamentalmente para abaratar costos, para beneficiar a cierto sector empresarial, ¿no? Y coincidentemente, por ejemplo, en este caso, uno de los regímenes más antiguos y especiales son el régimen de exportación no tradicional, donde la estabilidad laboral no existe, ¿no? Donde están cada vez los trabajadores sujetos a contratos temporales, de por vida. No sé cuántas décadas llevamos, como 3 décadas, más de 3 décadas con ese tipo de contratos, y hasta ahorita, hasta el día de hoy, no se ha podido derogar ese régimen que precariza totalmente el empleo, porque sin estabilidad laboral difícilmente se puede impulsar una organización sindical, ¿no? Normalmente los trabajadores temen mucho afiliarse a los sindicatos por tener contratos temporales, ¿no? Esa es una de las relaciones de por qué en nuestro país no ha crecido los sindicatos, porque existe mucha precariedad en el tipo de contratos, y eso es un aspecto, el tema de la temporalidad.
regímenes especiales para abaratar costos, como el caso del sector de agroexportación, ¿no? El recientemente derogado régimen de agroexportación, en el cual en un solo bloque te ponían, en una sola remuneración te incluían tu CTS, tu gratificación, o sea, en la práctica no gozabas, no se podía gozar uno de esos derechos porque ya te lo incluían en tu misma remuneración diaria, ¿no? Es como falsear los conceptos. Se supone que uno recibe una gratificación en especial en julio, en diciembre, ¿no? Para poder afrontar esta campaña de mayor movimiento en el mercado, ¿no? Por ser fiestas festivas, y así se conquistó el derecho a la gratificación, pero no lo tienes porque ya en tu régimen de agroexportación, para mejorar los sueldos que son muy bajos, te van incluyendo estos conceptos, ¿no? Para por lo menos convertirlo en algo atractivo, ¿no? Y si a eso se le suma que por naturaleza misma la agroexportación es una actividad temporal, termina pues siendo un régimen totalmente nefasto para los propios trabajadores, y hemos visto recién el grito de alto al abuso que han tenido estos trabajadores hace algunos días en Ica y en La Libertad, ¿no? Y el Estado, quien debería garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, también practica bajo esa misma lógica el abuso laboral, porque el mismo Estado aprueba sus propios regímenes especiales, en muchos casos, como en lo que fue el régimen de la contratación administrativa por servicios, un régimen que nació en el año 2008 sin naturaleza laboral, ¿no? Las personas que han tenido antes de ese año contratos de SNP saben muy bien que ellos nacieron sin un contrato laboral. En su contrato decía específicamente que eran servidores administrativos, no civiles y no laborales. Y ese contrato se creó en el gobierno aprista, ¿no? Totalmente en lo que llamamos en derecho laboral podría ser una cuestión totalmente antinatural, ¿no? Porque el derecho era un contrato, evidentemente incluía prestación personal, pago y subordinación, o sea, los tres elementos del contrato de trabajo. Sin embargo, la misma ley señalaba que no era un contrato laboral. Posteriormente, en función también a los reclamos de los trabajadores, este régimen se constituye por una sentencia del Tribunal Constitucional como un régimen laboral especial, ¿no? Que tenía, en el año 2012, que tenía que tener prácticamente cada año ir contratando menos trabajadores CAS para pasarlos a un régimen estable, el cual hasta la fecha, como ustedes saben muy bien, no ocurrió. Por el contrario, se fueron aumentando más trabajadores CAS que tienen menos derechos y menos protección, por lo menos en estabilidad laboral, que sus pares de los trabajadores 276 o 728, dependiendo de la institución, ¿no? Entonces, el mismo Estado que debería garantizar, debería promover que se cumplan los derechos laborales, debería fomentar un piso mínimo y igualitario para todos los trabajadores, el mismo Estado también se crea sus propios regímenes para empezar a pagar menos, ¿no? Y si a eso se le suma, y esto es una situación aparte porque es un fraude laboral, la contratación por terceros, que sigue existiendo una gran cantidad de terceros que laboran en el Estado bajo las mismas condiciones de laboralidad, prestación personal, subordinación, remuneración, pago mensual, estaríamos hablando concretamente que el Estado sigue cometiendo fraude laboral, ¿no? Pero lamentablemente ese es el tipo de Estado que nosotros tenemos y que vemos que no puede velar por los derechos de otros grupos importantes de trabajadores como los que hemos mencionado. Felizmente, los propios trabajadores han estado luchando porque se deroguen los regímenes especiales, ¿no? Y este año prácticamente se terminó de derogar el régimen laboral especial de las trabajadoras del hogar en el sentido negativo, porque ahora tienen un régimen laboral especial, pero con mayores derechos, con mayores protección, ¿no? Ahora recientemente los trabajadores de agroexportación y los trabajadores CAS, ¿no? ¿Qué va a venir después de esto? ¿No? Ahorita las trabajadoras del hogar están esperando su reglamentación, está en pleno debate el tema de la agroexportación, y el de los CAS está pendiente que el actual gobierno lo suscriba. Pero pese a ese avance que es positivo,
nosotros tenemos que ser conscientes, porque si no lo somos, estamos pecando de ingenuos, tenemos que ser conscientes que la clase política que ha estado durante años en el poder, más los empresarios, tienen esa lógica, tienen ese chip de que a menores derechos, ¿no? Se van a crear empleos, a menores derechos se va a fomentar la creación de la empresa. Tienen ese chip errado y lo van a seguir practicando. El mismo Vizcarra, que es aplaudido por muchos sectores de clase media para arriba, el mismo Vizcarra en el año 2018, el 31 de diciembre del 2018, aprobó lo que fue la Política Nacional de Competitividad, y en esa política nacional también se incluía esa lógica de abaratar costos para empezar a formalizar a los trabajadores. Mejor digan, pues, que elimina todos los derechos laborales para que pasemos a la formalización. Formalizar no quiere decir que legalicemos la precarización, señores. Lo que necesitamos aquí en nuestro país es que se reconozcan los derechos laborales que los trabajadores a duras penas se han ganado. Y la formalización tiene que tener un incentivo, pues, de otra forma, los incentivos tributarios, los incentivos también de reducir a veces los impedimentos administrativos que se generan al momento de querer inscribir una empresa, pero no puede estar cargándose encima de la espalda del trabajador todo el peso que se requiera formalizar, ¿no? No se puede estar poniendo a las espaldas del trabajador, ¿no? Todo ese peso que se necesita para empujar, querer hacer una empresa o querer formalizar los puestos en el Estado. Creo que sobre eso hay una batalla cultural muy fuerte que se tiene que hacer, y también una batalla política, ¿no? Porque esas prácticas, como vuelvo a repetir, no son de décadas atrás. Aquí cito nomás, hace unos meses, hace unos años, los mismos políticos han estado señalando lo mismo. Y si el día de hoy hay algunos avances, es porque los trabajadores, a duras penas, con el mínimo sindicalismo que han podido cohesionar, han podido por lo menos arrancar estos derechos, ¿no? Bueno, yo lo dejaría ahí. De repente me he excedido también el tiempo, Anaí. No, muy bien. Yo creo que más bien estaba viendo algunos comentarios que están en el Facebook, como para también ir haciendo en esta ronda las preguntas, ¿no? Hay dos intervenciones que creo que ambos pueden comentar, y una dirigida a Javier especialmente. Una tiene que ver con los servicios, ¿no? Los servicios están en todas las ramas, los contratos están en los 3 meses, y en los 3 meses se van renovando. Así es una práctica que ha trabajado el Estado, ¿no? La pregunta es, ¿debemos fortalecer las servicios o derogarlas? Dice. Y otra pregunta también que tiene que ver directamente con el tema servir, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar servir desde la administración pública? Y para Javier especialmente, lo que tiene que ver con el marco constitucional, ¿no? Sabemos, Javier, tú también has trabajado desde el derecho constitucional. En este momento que decíamos se ha abierto un momento constituyente, muchos ya veníamos desde antes afirmando que era importante cambiar la Constitución, avanzar hacia una asamblea constituyente. Esta crisis política ha acelerado ese proceso, consideramos, ¿no? Y hay ya un debate abierto, ¿no? Las últimas encuestas del IEP, de CELAC, manifestaban que ya el 80% está de acuerdo en que se quiere cambiar la Constitución, ¿no? Ahí hay la mitad que prefiere algunas reformas fundamentales y el resto por una asamblea constituyente. Entonces estamos en ese proceso. ¿Cómo se inserta ahí lo laboral, los regímenes? ¿Cómo debería expresar este momento constituyente también los cambios a nivel de la legislación laboral? Entonces son esas 3 preguntas, 10 minutos, y luego vamos con las preguntas para Grace. Voy a tratar de contestar todas las preguntas. Les pido disculpas porque estoy viendo que dice su internet está inestable y cualquier cosa puede pasar. En primer lugar, yo quisiera destacar que la contratación temporal no es una figura extraña en el marco de las relaciones laborales en el mundo. Lo extraño es que se abuse de la contratación temporal para perjudicar a los trabajadores. Cuando yo estudié Derecho Laboral hace muchos años, era evidente que en el marco de una relación laboral caben las relaciones a plazo indeterminado, lo que nosotros llamamos estables, a plazo indefinido, y los contratos temporales. La regla tiene que ver con el llamado principio de causalidad,
que es que a una labor propia del giro permanente del empleador le corresponde un contrato a plazo indefinido. A una labor que no es propia del giro permanente del empleador le corresponde un contrato temporal, porque va a ser una labor acotada a una obra, a un servicio que no corresponde a lo que hace el empleador normal. Uy, se nos congeló Javier. A ver. Javier. Imagen, no sé si me están escuchando. Ahí volviste, te fuiste un minutito. Sí. Ya, es un problema esto del internet. Los services, nosotros en el Perú, en ninguna parte del mundo los llaman services, pero las modalidades de intermediación en la contratación de trabajo existen en muchos lugares del mundo y se emplean razonablemente para descargar a las actividades económicas de aquello que no constituye el corazón de la actividad. Hardcore, dicen en inglés. No sé si nos perdimos, pero eso quiere decir que si mi labor principal es la producción de algo, y yo tengo algunas actividades altamente especializadas que no entran dentro de mi función principal, yo estas funciones altamente especializadas se justificaría que las pueda contratar con un tercero, que no esté en mi planilla general. No necesito todo el tiempo esta función especializada y se justificaría una contratación. Entonces, cuando se abusa de la contratación temporal, cuando se abusa de la intermediación o la tercerización de los empleos, se está ante una situación anómala que tiene que ser erradicada de raíz. Entonces, si me preguntaran mi posición, yo no estoy en contra de la contratación temporal cuando ésta se justifique. Estoy en contra del abuso de la contratación temporal para precarizar los empleos de los trabajadores. Yo no estoy en contra 100% totalmente negro o blanco de la intermediación laboral cuando ésta se justifica por la naturaleza accidental del servicio que se va a prestar y por su carácter probablemente altamente especializado, analizándolo caso por caso. La regla general es que no debe haber, por excepción podría ser. Naturalmente, lo que ha ocurrido en el país es que se han desnaturalizado todas las instituciones del derecho del trabajo y necesitamos recuperar lo que decía al principio, su enfoque garantista, su enfoque de equilibrio en la relación entre capital y trabajo, para procurar que el trabajo no sea interpretado como una mercancía, como una cosa. Yo recordaba con algunos alumnos en una charla no hace muchos días lo que fue la erradicación, la emancipación de la esclavitud hace ya 100 años, un poco más de 100 años. Esta erradicación de la esclavitud no fue una liberación como ocurrió en otros países. Aquí en Perú, como se consideraba que los esclavos eran cosas, el Estado le compró esas cosas a los hacendados. Es decir, no se decretó que fueran libres, no, se le pagó a los hacendados por cada esclavo que era liberado, porque se les interpretaba como cosas, no como personas. No podemos permitir que a los trabajadores de hoy se los siga considerando eso, cosas, mercancías. Las personas tienen dignidad y para respetar su dignidad tiene que haber un marco laboral apropiado que lo garantice. Y este marco tiene que estar en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos que representan el mínimo común denominador civilizatorio del mundo. Esto no es nada extremo, esto es lo que se considera el piso, no el techo. Y por tanto, esto debería quedar reflejado en nuestra legislación al máximo nivel, que es la Constitución. La Constitución tiene que ser un reflejo de lo que dicen las normas internacionales de derechos humanos, porque es en esas normas que nos reconocemos como parte de un contrato social que nos incluye. Cuando se impone la visión de una minoría, como ha ocurrido en el Perú durante las últimas décadas, entonces ya no estamos incluidos, no somos reconocidos como iguales, no nos tratan ni nos permiten ejercer con libertad nuestro proyecto de vida, nos castigan, nos precarizan, nos humillan, nos ofenden, y eso es lo que pasa con los trabajadores, eso pasa con las comunidades, eso pasa con los pueblos indígenas, eso pasa con las demás poblaciones discriminadas, incluyendo a las mujeres, a la comunidad LGTBI, a los adultos mayores, a los migrantes, a las personas privadas de libertad que están en las cárceles. No son consideradas personas, no son consideradas iguales, y hay que romper con eso precisamente llenando de un contenido diferente a la Constitución. Y esto es lo que a mí me parece que deberíamos hacer, incluyendo la parte laboral, no solamente, también la totalidad de lo que tiene que ver con los derechos de las personas y, por supuesto, con un ejercicio democrático del poder. Porque si no hay democracia y si no hay
división de poderes real y si no hay un ejercicio democrático de la autoridad, entonces no se puede pensar en un Estado que va a garantizar los derechos de todas las personas. Lo más probable es que ese Estado sea capturado, como ocurre hoy día, por las corporaciones, los intereses económicos, la CONFIEP y todos los poderosos que hay en este país, para que se legisle y la ley rija en función de sus intereses y no de los que nos merecemos nosotros. Ojalá pueda haber respondido a las preguntas. Sí, muy bien. Y ahora yo estoy, creo que congelada. Ya, volvimos. Gracias, Javier. Efectivamente, has respondido bastante bien. Creo que este marco de piso mínimo que mencionas, ¿no? Es tan importante de seguir afirmando en nuestro país, y lamentablemente los avances son lentos, ¿no? Y generalmente tienen también un costo alto, ¿no? Vimos el agricultor, el trabajador que terminó asesinado o muerto en medio de las protestas de los productores, de los trabajadores de la agroexportación, ¿no? Qué duro que los cambios tengan que venir de esa manera, ¿no? Y aquí quizá entramos un poco ya a las preguntas para Grace, ¿no? Que tienen que ver también con esta reforma que se ha hecho al régimen CAS. Hace poquito el Congreso derogó la norma y hay ahí un marco de cambios, ¿no? La pregunta tiene que ver con cómo se evalúa esos cambios, si son positivos, qué sigue a esa reforma. Y también aprovechar para preguntar ya en este marco electoral que se va abriendo, ¿qué sería lo mínimo que debería hacer un gobierno, el gobierno que asuma, ¿no? Los primeros meses para mejorar la situación de los trabajadores y concretamente para poder terminar con esta precarización que significan los regímenes laborales que ahora existen? Eso, Grace, 10 minutos también. Sí, creo que, bueno, haciendo una referencia a lo que comentaba Javier, creo que es importante también entender que estos regímenes especiales, al momento de quitar derechos o flexibilizar algunos derechos, también hacen, No, se hacen sigo prácticas. aquí, solo he cambiado para ver si así me conecto mejor. Sí. Se hace una práctica pues también de una afectación al derecho a la igualdad, ¿no? Porque se está discriminando, se está considerando a un grupo de trabajadores por determinadas características como trabajadores de segunda categoría. Y esa práctica de discriminación, de abuso laboral, ya debería acabar, ¿no? Deberíamos tener un solo régimen, un solo piso para tanto trabajadores del sector público como del sector privado, ¿no? O sea, un conjunto de derechos donde los trabajadores sobre esos derechos puedan mejorarlos, ¿no? Ya sea por algún régimen especial en función a su propia actividad, ¿no? Pero mejorarlos, no empeorarlos, no quitarles derechos. Y bueno, lo segundo que creo que es un tema es un tema pendiente y sería un motivo de un conversatorio es el tema de la service, que es la práctica de la tercerización, ¿no? Cuando la tercerización obedece pues a una necesidad empresarial en función a la actividad que desarrolla, ¿no? De repente no es especialista en una determinada actividad, pues es válida la intermediación o la tercerización, dependiendo de su caso. Pero cuando la tercerización se usa para evadir el pago de utilidades, para evadir el vínculo con el trabajador, estamos ante un abuso de las instituciones legales para defraudar los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Entonces, en nuestro país no debería ser necesario que haya muertos para reclamar los derechos laborales para que escuchen a los trabajadores, ¿no? Debería bastar enseñar las crítica situación que, por ejemplo, están los trabajadores en subcontrata en el sector minero, en el sector de agua potable, trabajadores con menos derechos, precarizados. Debería bastar la realidad para que los políticos, los partidos puedan realmente reformar todo lo que es el capítulo de los derechos laborales, ¿no? Pero lamentablemente siempre se espera que los trabajadores se organicen, reclamen para que finalmente puedan acceder al reconocimiento de derechos laborales que por una matriz de igualdad reconocida en la Constitución se debería acceder, ¿no? Entonces, ese es un tema muy delicado, el tema de la tercerización, que en nuestro país ha servido para precarizar el empleo. He puesto solo 2 ejemplos, pero hay muchísimos más. Y bueno, como comento, ese aspecto debería ser totalmente desarrollado en un nuevo evento, de repente, Anaí,
para tocar todos los aspectos, ¿no? Porque es una situación muy grave por la cual están pasando todos los trabajadores. Y respecto al tema de los CAS, vinculado al tema de servir, los CAS, como repito, desde el año 2008 han sido creados. En el año 2012 se dijo que iba a empezar a reducirse la contratación CAS para que la mayoría de los trabajadores pasen al régimen que les corresponda, ¿no? Que en este caso era un régimen laboral 728, 276, o si estuviera vigente el régimen servil, pero hasta el día de hoy ninguna institución tiene el régimen laboral del servicio civil, ¿no? ¿Por qué no se ha instalado este régimen laboral? ¿No? Porque hay muchas instituciones que están en tránsito, pero ¿por qué no se ha aplicado? Esa es una pregunta que deberían responder la institución de servir. Creo que desde el lado de los trabajadores deberíamos, se dice, además hay un compromiso que realmente la administración pública se modernice, ¿no? Se modernice, se mejore el servicio, y esto pasa también por tener estándares de cumplimiento de los derechos laborales en estas instituciones. Pero como he planteado un ejemplo, el mismo Estado con contrataciones por terceros, que hablamos de miles de terceros, pues expresa que ni siquiera el Estado está comprometido al cumplimiento de los derechos laborales. Y cuando Servir propone a una determinada institución pasar a este régimen laboral, pues lamentablemente lo propone, por ejemplo, con condiciones adversas, ¿no? Si una institución tiene 100 trabajadores, Servir está proponiendo solamente 50 plazas para este régimen, ¿no? Entonces, obviamente perjudica a los trabajadores porque muchos quedarían en la calle, y otros, en otro aspecto, también se perjudica a la institución, porque con menos trabajadores, sin un estudio objetivo de la necesidad que tiene dicha institución para mejorar sus servicios, sin una situación objetiva, lamentablemente la institución también se va a perjudicar. O sencillamente van a empezar a incrementar los terceros. Ojo que con el gobierno de Fujimori se despidió por ceses colectivos a cientos, a miles de trabajadores, con el pretexto de que en la administración pública había un exceso de personal. ¿Pero qué empezó a hacer el Estado? Luego de que hubo este cese colectivo, empezó a contratar por SNP, por servicios no personales. Parece que la historia se quiere repetir. Entonces, desde el lado de los trabajadores, obviamente hay una profunda preocupación por el tema de Servir, y lo que no queremos es de que se precarice el empleo, no queremos que nos quiten derechos laborales, tampoco queremos que se perjudique la institución, no queremos instituciones modernas que puedan ser, que estén a la altura de la necesidad del ciudadano, ¿no? Yo dejaría ahí los comentarios, Anaí. Gracias Grace, gracias Javier. Creo que ambos han dado una visión panorámica y a la vez profunda del problema, ¿no? Se trata de regímenes que precarizan, se trata también de impulsar una reforma mucho más integral, que como mencionaba Javier, tiene necesariamente un sustento constitucional, ¿no? Un proceso de reformas y cambios constitucionales. Yo quisiera agradecerles la participación en este programa, pese a las dificultades técnicas que nos han acompañado. Creo que ambos han dejado muy claras sus exposiciones, así lo manifiestan también los que han seguido la transmisión por el Facebook del Nuevo Perú. Y bueno, vamos a seguir seguro en contacto y compartiendo nuevos debates y discusiones y exposiciones. Muchas gracias, Grace, gracias, Javier. Seguimos. Gracias. Chao, Javier, gracias. Chao.